Gracias a CIEM por la invitación, por esta nueva oportunidad de reunirnos. Y el día de hoy pues vamos a hacer una presentación muy general de una problemática detectada a raíz del problema de la pandemia, pero que toca a el área de ingeniería, en general al área de la construcción y la producción. Bueno, vamos entonces con la conferencia. Voy a apagar aquí la cámara. Bueno, la preservación de activos y las bombas de tiempo post-COVID-19. Como sabemos, la pandemia ha llevado a la industria a asumir riesgos por causa de la detención de sus equipos con poca o ninguna preservación. Entonces, hay un poco de trabajo que refleja la situación de muchas industrias, especialmente pequeñas y medianas, que quedaron atrapadas, digamos así, en una situación de riesgo con sus activos. Mi nombre es Juan Andrés Reverán Liscano, soy ingeniero mecánico de la Universidad de América. Tengo una maestría en gestión de calidad de la Universidad Camilo José Cela y Bureau Veritas. Soy experto en la implementación de planes de calidad de proyectos en el sector oil and gas y en el energético. Soy consultor independiente y también tengo mucha experiencia en la implementación de planes de inspección, pruebas y la coordinación y supervisión de actividades de construcción y comisionamiento. Tengo más de 30 años en trabajos de construcción de proyectos de generación del área eléctrica y de petróleo en América Latina y el Medio Oriente, bajo normas internacionales. Bueno, ahí pueden ver algunos de mis datos para cualquier cosa que necesiten. Bueno, vemos estas curvas, son los antecedentes que tenemos a la crisis. Esas curvas son comunes a la industria, al comercio, al petróleo, a todas las industrias en general en todo el mundo. Vemos cómo cayó la producción y los índices entre febrero y marzo del año 2020, el año pasado, a unos niveles que no se tenían y de una manera muy rápida. Eso fue lo que más impactó a la industria, porque la parálisis se causó por causa del confinamiento obligatorio y que restringió tanto la producción como las labores operativas, los transportes, los viajes, etcétera. Eso pues lo conocemos todos. Por otro lado, pues también el petróleo el año pasado puso su cuota y en el área de oil and gas pues fue muy sensible esta situación porque le quitó oportunidad de operación a muchos proyectos, se retrasaron también porque sus puntos de equilibrio no se lograron. Y esas dos cosas sumadas, sobre todo en el sector oil and gas, han causado serios problemas por la detención de los proyectos en construcción, sobre todo. Entonces, ese es un aspecto que vamos a tocar también acá. Bueno, lo que se ha reflejado tanto en pequeña y mediana industria como en las grandes industrias son los siguientes aspectos que llamamos las bombas de tiempo. Son cosas que están latentes, quedaron latentes en las instalaciones, en los equipos, y que no han sido posibles de solucionar, y en este momento hay algunas cosas que tuvieron que arrancar con los problemas latentes. Entonces, tenemos las construcciones incompletas, las pruebas y comisionamiento que también quedaron incompletas o mal terminadas, la corrosión microbiana que es causada por pruebas hidrostáticas o sistemas de limpieza mal detenidos, la corrosión por ataque químico que es también originada por ese tipo de procesos mal detenidos con productos agresivos en el interior de equipos y tuberías, los procesos detenidos con productos de proceso dentro de tuberías y equipos,
sin un drenaje adecuado, y los malos protocolos de parada. Esta última parte fue evidenciada porque la mayoría de las industrias no estaban preparadas para hacer un tipo de parada como el que tocó hacer. Bueno, veamos el primer aspecto, las construcciones incompletas. Como les decía, esto es muy común en los proyectos de construcción, donde, por ejemplo, los tanques de almacenamiento quedan a medio hacer y a merced de los elementos, ¿no? El viento, la lluvia, etcétera. Y pues los equipos no han logrado tener su etapa de estabilidad estructural y de integridad para resistir los esfuerzos que esos elementos les imprimen. Entonces vemos, por ejemplo, tanques colapsados o equipos, por ejemplo, tanques también donde las láminas están apenas apuntadas, sin soldadura terminada. Estos equipos pues ha tocado desmontarlos parcialmente o totalmente para poderlos reparar o reconstruir, ya que pues las condiciones en las que quedaron no dan para garantizar la operación futura del equipo, ¿no? Y en la parte de pruebas y comisionamiento, pues lo mismo, tenemos equipos que quedaron llenos de agua con algunos productos químicos de preservación del agua sobre todo, pero que a su vez si no se mantienen bajo control pueden generar corrosión y problemas serios a las partes internas de equipos y tuberías. Entonces muchos spools de tubería quedaron conectados en prueba y al momento del aviso de la pandemia tuvieron que ser suspendidos, quedaron algunos sin drenaje o mal drenados o drenados y mal secados. Y eso originó serios problemas que a la final trajeron como consecuencia pérdidas de garantías de los equipos y algunos sistemas. Bueno, este es otro tema que pues es originado en las pruebas hidrostáticas. La corrosión microbiana es consecuencia del abandono de los activos con agua en su interior. El agua normalmente tiene unas bacterias que son anaerobias. Son bacterias que no necesitan aire para poderse reproducir y su principal alimento es el hierro. Entonces, ellas producen unos pHs muy ácidos, que son los que generan el ataque químico y el deterioro de las paredes, los recipientes y las tuberías. Aquí se ve una tabla con grupos de microorganismos asociados a este tipo de problema y que es muy general encontrar en procesos de construcción mal terminados o mal detenidos o mal llevados a cabo, o en procesos de revamping o mantenimiento donde no se hacen correctamente las limpiezas o no se hacen correctamente los cuidados, la atención del agua de pruebas. Aquí vemos algunos efectos que pues son bastante dicientes. Tenemos la pérdida total de espesores. Las colonias dentro del metal ocasionan una erosión grave en puntos específicos. En áreas donde es factible encontrar facilidad para que se peguen y mantengan una película donde ellas viven. Ahí vemos una vista aumentada de las colonias. Y vemos también efectos de eso como el descascaramiento en tuberías y en recipientes. Esto es pérdida general de espesores y un deterioro inmenso en la integridad del equipo, ¿no? Otro problema es la corrosión por el ataque químico. Esto es posible porque sobre todo en los sistemas el oxígeno, que pues puede producir un óxido natural que es protector,
cuando recibe el estímulo para producirse más y migrar los óxidos, generan un deterioro acelerado de los materiales ferrosos sobre todo. Y aquí vemos, por ejemplo, la foto de un tanque que terminó una prueba hidrostática con 40 días de agua y tuvo un pitting debido al oxígeno presente. No se hizo el correcto secuestramiento de oxígeno en el agua y esto favoreció la corrosión por ataque químico. Aquí vemos una pared de una tubería totalmente perdida por ese mismo tipo de ataque. Entonces, como vemos, este tipo de ataque es serio y es muy poco detectable porque las personas que manejan el tema de las pruebas en tuberías y equipos no son muy conscientes de que hay que tener mucho cuidado con el tema del cuidado químico del agua. Bueno, los efectos de corrosión, pues, como hemos visto anteriormente, originan descascaramiento y pérdidas en los espesores internos de equipos y tuberías. Aquí vemos cómo la corrosión de paredes puede llevar a situaciones como esta, donde se tapan las zonas de drenaje, los áreas donde no hay flujo o hay cambios de dirección y todo el descascaramiento viene a parar ahí. Esto origina pues que pues no haya flujos futuros, toque cortar las tuberías y reemplazarlas. Y muchas veces las válvulas, que son otros sitios donde se acumula mucha de esta situación, toca reemplazarlas porque las válvulas también quedan sin poder, situación operativa. Entonces, veamos un poco de síntesis aquí de los procesos detenidos. Los equipos que se encontraban en plena producción previamente a las cuarentenas obligatorias ordenadas por las autoridades para proteger la salud de los trabajadores generaron los siguientes problemas detectados en todo tipo de industrias. Materiales y subproductos remanentes en contacto con superficies internas de tanques y recipientes a presión. Taponamiento de tuberías, debido al enfriamiento de materiales dentro de secciones con cambios de dirección o de área especialmente codos y Ts. Taponamiento y bloqueo de válvulas de aislamiento de equipos y en líneas de proceso debido a las acumulaciones de material, aguas arriba de los flujos, sobre todo en tuberías verticales. Estos son simples y pocos casos detectados, ¿no? Pero hay industrias que quedaron totalmente colapsadas. Seguimos con el rosario, el taponamiento y el bloqueo de los sistemas de drenaje abiertos y cerrados debido a la acumulación de productos de altas viscosidades y con sólidos en suspensión. Ahí los vemos. La formación de incrustaciones en las tuberías y equipos debido a los enfriamientos de paredes con flujos mínimos o inexistentes. Los bloqueos de sistemas de bombeo con productos no evacuados debido a su densidad, sólidos en suspensión y comportamientos reológicos. Es el caso de plásticos, cauchos, materiales de fabricación de dulces, melazas, ese tipo de cosas. Destrucción de las películas lubricantes en los sistemas de rodamiento y deslizamiento debido a la detención de los flujos y a las caídas de presión en los sistemas. Esto sí fue crítico para los equipos rotativos porque muchos de los equipos rotativos no solamente perdieron su lubricación, sino que eso generó contactos metal a metal, deterioro del lubricante y por consiguiente oxidación. Y además de eso, la detención de los ejes sin poderlos girar originó por efecto de la gravedad torsión, distorsión en los ejes y con esto causa ya el reemplazo de ejes, rodetes, ese tipo de accesorios en los equipos rotativos. Los malos protocolos de parada. Entonces, ahí vemos que no estábamos preparados para esto. Las órdenes de parada de procesos e industrias, sobre todo en aquellas que no cuentan con planes robustos de mantenimiento,
como es el caso de muchas pymes, y cuyas operaciones son por baches o toleran interrupciones por cambios de producto o redireccionamiento del proceso, se vieron mayormente afectadas por la descuidada forma en que se detuvieron los procesos y las máquinas bajo la incertidumbre de la nueva entrada en operación. Como sabíamos o podemos recordar, de pronto la gente pensaba que esto era cosa de un mes, 2 meses, y hay plantas que todavía después de 1 año y pico no han arrancado. Los protocolos de preservación de los equipos son desconocidos en la mayoría de las industrias medianas y pequeñas, donde el personal de operación también hace el mantenimiento y no se cuenta con seguimiento sistematizado del estado de los equipos. Entonces esto tiene otras causas adicionales, ¿no? No estábamos preparados, y en las industrias donde se podía pensar que podíamos estar preparados, también ocurrieron problemas. Vamos a ver lo que de pronto tendría que tenerse en cuenta para si esto vuelve a ocurrir y tener un procedimiento mínimo y estar preparados, ¿no? Seguir los manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes de equipos. Realizar las rutinas de mantenimiento para paradas programadas o cambios en proceso o producto. Esas rutinas deben estar preestablecidas, ¿no? Hacer un programa de parada teniendo en cuenta los equipos críticos. Esa parte de identificación de los equipos críticos es muy importante. Empezar por los equipos que tienen acceso para limpieza y preservación. Esto no se tiene en cuenta porque en muchos de los equipos que quedaron colapsados no hay por dónde entrarles. Verificar si se cuenta con materiales para la preservación temporal de los equipos. La preservación es un tema desconocido para la mayoría de industrias y por lo tanto no se tiene en la cabeza qué materiales se deben tener para preservar un equipo. Verificar si se tiene un plan de disposición de los residuos de limpieza, lavado, drenaje de productos químicos, lubricantes y subproductos del proceso. La mayoría de los equipos, cuando se detienen, hay que limpiarlos, hay que lavarlos, y esos desechos hay que disponerlos. Hay industrias que no hicieron esto precisamente por las consecuencias ambientales que esto tenía, y eso generó pues el problema que tienen ahorita. Entonces no estamos preparados para esto. Eliminar o restringir la exposición a la humedad en equipos eléctricos, motores, cables, tableros y conexiones. La parte eléctrica es muy descuidada en casi todas las industrias y es una parte muy sensible para el arranque y la operación de los equipos. Entonces puede que los equipos mecánicos logren ser preservados, pero si los equipos eléctricos no se les ha puesto cuidado, pues por ahí tenemos el gran problema y un gran costo de reposición. Proveer un punto mínimo de preservación que permita hacer limpiezas, lubricación, rotación de ejes, verificación eléctrica, etc. Este grupo mínimo es una cuadrilla que debe permanecer por largo tiempo haciendo actividades sistemáticas y que son repetitivas como rutas para mantener la preservación durante los tiempos de parada. Obviamente, si es en condiciones de este tipo de situaciones de virus, pues deben tenerse las condiciones de bioseguridad para que esas cuadrillas puedan operar, ¿no? Y llevar un registro de las acciones de preservación tomadas y el estado de los equipos en condiciones de parada. Esto es otro tema sensible porque en la mayoría de empresas la gente liquidó al personal de mantenimiento, a los operadores, a la gente que tenía en sus manos los equipos y no dejaron ninguna historia. Cuando se fueron a hacer las asesorías para los arranques, pues hubo que reconstruir mucha historia y llamar a la gente y pedirles que nos contaran cómo estaban las cosas antes de la parada. Y esto, pues, al no existir registros y no tenerse ninguna historia, es un problema para poder arrancar y es una bomba de tiempo que probablemente cause problemas en el futuro. Como decía, la preservación es un término desconocido, la gente no tiene en la cabeza qué significa la preservación y dónde se debe usar. Básicamente, la preservación se debe usar en momentos como el de una parada.
donde no se sabe cuándo va a entrar en operación el equipo de nuevo. Entonces, este tema es asumido o debería ser asumido entre los planes de mantenimiento de los activos como una parte de ese mantenimiento. Es un mantenimiento de emergencia y que debe ser tenido en cuenta con sus costos, con sus materiales, con el personal entrenado, con todas las situaciones controladas para que se pueda llevar a cabo. En muchas industrias la preservación, fuera de ser desconocida, era despreciada porque prácticamente para muchas industrias sigue siendo el mantenimiento un costo y es un gasto innecesario y que finalmente si no se hace pues es excesivamente costoso y significa el fracaso de la industria o el deterioro excesivo de los equipos a punto de que no se puedan volver a arrancar, ¿no? Aquí vemos alguna panorama de la vulnerabilidad del empleo en los sectores en Colombia, ¿no? Y entonces ahí vemos el panorama de algunas pymes, eso es una cadena, como les dije, pero lo que se vio es que quedamos muy afectados en las pequeñas y medianas industrias porque la mayoría de personas no pudieron conservar sus empleos debido a que las mismas empresas se quedaron sin ventas y sin forma de sostenerlos, no hubo ayuda gubernamental efectiva y por lo tanto también se perdió la historia técnica de muchas industrias para poder hacer una preservación y un arranque efectivo. Bueno, vamos a hablar aquí un poco sucintamente de qué es la preservación mecánica, que es parte de un sistema de calidad. Es un sistema que es parte de los contratos de construcción hoy en día en el mundo, porque lo hace obligatorio la ISO 9001 en los productos EPC donde se hace la ingeniería, la procura y la construcción de equipos. Entonces aquí en términos generales se obliga a la organización a que preserve los equipos y todos los subproductos de su construcción y los mantenga así hasta la entrega al cliente donde él se hace cargo de los activos. Entonces, en esta parte la preservación incluye los requisitos de los fabricantes, que son muy importantes, los requisitos del cliente, que es quien sufre el dolor de cabeza si no se preservan los activos, y las normas y estándares internacionales que obligan a los constructores a hacer este tipo de inversiones y a mantener los equipos y los sistemas preservados hasta su operación. En este contexto, pues la ISO 9001 gobierna sobre otras normas que están enfocadas a varios equipos, ¿no? La 686 para los equipos rotativos, la 579 y 510 para recipientes a presión, la 653 y 575 para los tanques de almacenamiento, la PI 570 y la ISO 4406 para las tuberías. Entonces, en forma general, los equipos que se encuentran en preservación deben exigírsele a los fabricantes un manual donde debe contener una información mínima para poder hacer viable la preservación, ¿no? Ese manual debe indicar qué partes se van a preservar, los materiales que se deben usar en la preservación, la frecuencia de las preservaciones, los certificados de cumplimiento de muchos ensambles que deben tener de pronto algunos equipos, hay certificados de cumplimiento de las partes. Los planes de inspección que se pactan entre el fabricante, el constructor y el dueño del proyecto, del equipo, de la instalación. La presencia del representante del fabricante en las etapas de preservación, que es básica a veces porque solamente él sabe cómo se debe preservar el equipo. A veces los manuales vienen con información insuficiente y se debe tener al fabricante del equipo en presencia para hacer la preservación adecuadamente. Las condiciones de garantía deben quedar muy claras porque seguramente si la preservación no se lleva a cabo de buena manera, el fabricante no va a responder por su equipo y las pólizas no van a operar.
Y el procedimiento de aplicación de la preservación en los diferentes niveles, ¿no? Hay unos niveles que son de almacenamiento, preoperación y operación, que deben quedar consignados en ese tipo de manuales y deben ser avalados por el fabricante del equipo. Bueno, el programa de preservación es algo que se debe tener como una parte del mantenimiento, como les decía. Esto es una etapa en construcción donde se hacen inspecciones periódicas basadas en un ITP, es un Inspection and Test Plan, donde el constructor o el dueño de instalación hace un plan para hacerle semanalmente, diariamente, mensualmente la inspección a sus activos para verificar que la preservación se esté haciendo adecuadamente y los equipos no estén sufriendo ningún deterioro. Entonces esto se materializa en un plan que dependiendo del tamaño del proyecto o de las industrias se sistematiza y se lleva a cabo con un personal específicamente entrenado para llevar a cabo las actividades de preservación en todas las ramas, ¿no? En los tanques, en los recipientes a presión, en los equipos rotativos, en las tuberías, en los sistemas eléctricos, etc. Bueno, el fabricante y la preservación. Aquí estamos hablando de algo muy importante que la mayoría olvida cuando compra un equipo, el fabricante. Entonces, el fabricante normalmente debe tener un servicio postventa y debe incluir dentro de ese servicio postventa también la preservación de los materiales o los equipos hasta que entren en operación y de pronto su asistencia durante las etapas de comisionado y operación. Como les decía, el fabricante debe tener explícitos en los manuales estos aspectos que volvemos a repetir aquí. Y es muy importante que esté informada la parte que recibe el equipo, qué nivel de preservación se tiene y qué material de preservación se tiene. Porque sin esa información, muchas veces la misma preservación puede generarle problemas a los equipos si no se mantiene un correcto control de esto. Bueno, la elaboración de un plan de preservación. Esto es un ítem obligatorio venido de la norma ISO 9001. Entonces, se tiene que hacer una identificación del equipo crítico. Entonces, se hacen unas listas con los equipos, todos los equipos que tienen esta característica que son indispensables para las etapas de producción, arranque, que no tienen de pronto réplica, que no son equipos donde están repetidos en las plantas, que son únicos equipos, donde su costo es muy alto, muy elevado, o su parada puede generar una catástrofe financiera en la planta. Se tiene que hacer un análisis de riesgos para el plan de preservación, porque obviamente la preservación en equipos implica que haya un personal que esté sometido a riesgos. En los equipos como tanques, equipos a presión, los recipientes, donde toca entrar al equipo y estar en alturas o estar en sitios, espacios confinados, hay unos riesgos ahí que deben ser cubiertos y el personal de preservación debe estar bien entrenado para asumir esos riesgos y poder ejecutar la preservación adecuadamente. También se debe tener muy claro cómo hacer las inspecciones. En los equipos hay sitios donde no se puede acceder, por fuera o por dentro. Y esas piezas o esas partes donde no se accede generalmente quedan desconocidas para el sistema de preservación. Entonces hay que lograr hacer un plan de inspección que abarque incluso esas partes, ¿no? Hoy en día hay tecnologías como los drones y como los robots que facilitan eso, la boroscopia, la inspección con videos, la realidad aumentada. Bueno, hay una serie de facilidades tecnológicas que ayudan mucho a cubrir estas partes que originan también riesgos o inaccesibilidad para la gente.
Hay que hacer el plan de implementación, que esto implica los costos, implica los tiempos, implica la logística de la implementación de la preservación. Y hay que hacer una capacitación que es un eje clave de la preservación en general, porque el personal que atiende esta parte es específico, es especializado, debe conocer muy bien los riesgos en los que los riesgos que tienen que asumir para hacer la preservación. Y hay que hacer un seguimiento y control de todo este sistema para poder mejorar, para poder detectar fallas, para poder conseguir que la preservación sea adecuada y que no se pierdan las garantías. Y sobre todo, pues que el equipo finalmente no sufra, porque una falla en la preservación que genere un deterioro indica pues que no se hizo este ciclo adecuadamente. La limpieza y la verificación, como les decía, esta es una parte importantísima porque aquí es donde se generan los problemas de preservación remanentes. Después de pruebas hidrostáticas, después de la parada y el drenaje de los productos de producción, por ejemplo. Entonces, las tuberías se deben tener limpias, haciéndoles unos flushing con agua o haciéndole flushing con aire o haciéndoles el air blowing para eliminar todo la suciedad y los productos de prueba que quedan dentro de tuberías y que quedan dentro de los equipos. Se debe verificar visualmente o usando cualquiera de las técnicas de inspección que, como les decía, aplican tecnologías para poder lograr cubrir aspectos que a veces a las personas por cuestiones de seguridad no pueden acceder, entonces se utilizan estas tecnologías. Bueno, la disposición de los sistemas, después de que se logra hacer el drenado y las limpiezas, hay que mantener en condiciones preservadas los materiales, esencialmente tuberías. Uno de los sistemas más usados es el nitrógeno, que es el que desplaza el aire dentro de las tuberías o los equipos que pueden estar diseñados para sostener un sistema de nitrógeno a presión. Entonces, se utiliza mucho para prevenir el daño microbiológico, que es el que les decía de las bacterias, también para el ataque químico, pero entonces el problema es que si hay ataque químico que no se controló o hay MIC que no se controló, el layout simplemente enmascara esta situación. Los equipos y las tuberías deben instalarse inmediatamente después de la prueba hidráulica, o sea, no debe darse tiempo a que el sistema quede expuesto al aire y se generen los problemas de corrosión. Entonces hay unos tiempos que están establecidos por buenas prácticas de ingeniería en la construcción para poder establecer cuánto es el máximo tiempo en que debemos tener preservado el sistema. Se deben tener en cuenta el material de la tubería, la ubicación de la tubería y las características de los fluidos de prueba, ¿no? Para que al final el layout sea efectivo dentro de los 14 días para los intercambiadores, sobre todo los intercambiadores que son intercambiadores de aire y que tienen materiales muy sensibles a la corrosión, y otros equipos que pueden dar hasta 60 días, como es el caso de los recipientes a presión. Entonces aquí también tenemos otro sistema que es con el aire seco. El aire seco caliente es un sistema que se puede tener como preservativo, pero que se debe controlar muy bien, porque los puntos de rocío son críticos y se cae la temperatura por debajo del punto de rocío, ya el sistema está fallido y entonces generamos problemas de corrosión interna y de agua, humedad interna en los equipos.
Estos procedimientos de la IAP son monitoreados por los fabricantes de los equipos. Entonces, ellos expiden un certificado donde se está manteniendo la garantía del equipo y que hace patente qué preservación se le está llevando a cabo y que la preservación está funcionando. Esto es básico. Cuando se tienen equipos que ya han trabajado, este mismo sistema puede servir y el mismo fabricante puede asesorar al dueño de la empresa para darle un certificado de preservación que esté cumpliendo con sus manuales, ¿no? Como les decía, la inspección periódica es básica, entonces los planes de ITP tienen que llevarse a cabo, tienen que hacerse operativos, tienen que ser supervisados, se deben tener unas formas de pedir la inspección para los diferentes áreas de la planta para que el inspector vaya y haga la inspección y defina si la preservación está bien o no. Se deben llevar unos controles en los diagramas, en los PNIDs, para que la información quede consignada y se tenga exactamente la situación de preservación de los equipos. Qué preservación se tiene, en dónde se tiene, cuándo termina, todo este tipo de cosas. Los criterios de aceptación, entonces la parte de calidad debe hacer muy bien su trabajo y saber cuándo está bien y cuándo está mal una preservación de acuerdo a los códigos. Y este registro es importantísimo porque estas evidencias hacen que esto se pueda continuar en el tiempo y cuando entre la planta en operación podamos tener un know-how para poder asumir situaciones parecidas en el futuro y que no nos vuelvan a coger situaciones de parada prolongadas como estas. Aquí les traigo casos como una lección aprendida que hubo con las tuberías de los sistemas de los enfriadores y algunas tuberías de acero inoxidable en proyectos que se monitorearon durante 15 años, durante 10 años, perdón, donde se estableció que la causa del mayor problema de corrosión y de la rotura de tuberías y el reemplazo de equipos fue la corrosión microbiana, el MIC. Entonces, no es en balde que esta situación se presente. Es una situación conocida, ya se saben las consecuencias, se conocen las causas y se conoce cómo prevenirlas. Entonces, es terquedad no hacerle caso a las situaciones que ya han ocurrido, ¿no? Esto generó costos de millones de dólares, parálisis de proyectos, no entrada en operación de muchas áreas y pérdidas por todo lado, pérdidas para el fabricante, pérdidas para el constructor y pérdidas para el dueño de los proyectos. Aquí tenemos una planta que falló, es una planta de gas, en donde se dejaron trazas de agua en la tubería y esta generó la corrosión microbiana, ¿sí? Entonces, se detectó después del estudio que fue un drenaje y secado inadecuado, que hubo mucho tiempo de el agua de prueba en contacto con el material, hasta 7 meses, imagínense. Y que también había problemas en las soldaduras, o sea, fuera de eso había problemas en la construcción. Entonces la acción tomada fue desbaratar los equipos y eliminar las tuberías donde se presentó ese problema para volver a reconstruir y probar las partes dañadas, ¿no? Bajo un correcto layout. Aquí se ve en la foto una junta de soldadura y al lado se ve una picadura hecha por la corrosión microbiana en una tubería de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, ahí vemos que eso puede ser hasta la mitad del espesor y no es la única picadura. Entonces, la extensión de ese tipo de daños en sitios inaccesibles es a veces indetectable, ¿no?
Bueno, en la preservación en operación vamos ya a mirar aspectos un poquito más locales, donde había tanques o equipos que tenían materiales en su parte interna, como los tanques, y que después de ser parados tuvieron que ser drenados para poderles hacer la preservación. El drenado incluye también la limpieza, como se ve ahí a presión de los pisos y de las paredes de los tanques, para poder garantizar que no haya remanentes de ninguna traza corrosiva. Se les hace normalmente a estas paredes en la parte interna un test de oxígeno y un test de cloruros para garantizar que la preservación que se aplique quede operando y quede protegiendo realmente. Una de las preservaciones que más se utiliza en estos tipos de equipos es el fogging, que es la aplicación de niebla de un preservante que se adhiere a las paredes y genera una película protectora que permanece indefinidamente hasta que se desmonte la preservación. Esa preservación normalmente se monitorea con cupones de corrosión cada 3 meses y el fabricante del material de preservación da el soporte técnico para poder evaluar si la operación de la preservación está siendo buena o si hay que incrementar la concentración del preservante en los recipientes o se permanece con la misma preservación. Es importante el fabricante en esta etapa también. Bueno, los preparativos para la preservación, normalmente cuando tenemos equipos para ser preservados debemos contar con los materiales, ¿no? Entonces se deben tener facilidades como los camiones con los tanques de nitrógeno para hacer los layups de tubería y de equipos. Todos los lubricantes requeridos para la entrada en operación, todos los repuestos críticos disponibles y preservados en los almacenes del cliente o en el almacén de la planta que estaba en operación. Deben tenerse sistemas de vaporización para las limpiezas de tuberías y tanques que lo requieran. Deben tenerse sistemas de flushing y conteo de partículas para los circuitos de lubricación hidráulico. Esto es muy importante porque muchas veces los sistemas de lubricación se abandonan, como vimos, y después hay que reconstruirlos. Y si no se hace bien este sistema de limpieza, pues los equipos quedan atacados químicamente y terminan deteriorándose. Los sistemas de fogging para la preservación de tanques, como vimos anteriormente. Los elementos de preservación general, pues aquí vemos preservativos que son inhibidores de corrosión, que se aplican en superficies expuestas a condiciones corrosivas permanentes. Los desecantes utilizados para áreas externas o confinadas parcialmente expuestas a la humedad por variación de temperatura. Los vaporizadores que se utilizan como emisores, como este tipo de almohadillas, ¿sí? Que tienen BPCI, que es un preservante en fase de vapor, en áreas específicas donde se necesita cubrir áreas de pronto inaccesibles, ¿no? Los biocidas y los secuestradores de oxígeno que se utilizan mucho para el tema de la prueba hidrostática y la permanencia de aguas dentro de recipientes y tuberías. Los aerosoles que son de uso local, sobre todo para sitios donde se deben preservar roscas, bridas, sistemas que tienen contacto en la parte externa con áreas corrosivas, se utilizan mucho este tipo de materiales. Las pinturas o el lining que son diseñados para los equipos. Hay equipos que están, parte de su preservación integral es la pintura y la pintura hay que preservarla también, hay que darle la condición de que no se deteriore para que garantice la estanqueidad de la preservación. Las nieblas y fogging, como les decía, son elementos que son líquidos o polvos que se disuelven a cierta tasa y que se pueden aplicar en forma de niebla con unas bombas y unos sistemas de ventilación especiales.
El nitrógeno que hablamos hace poco, para darle características inertes a las partes que se están preservando. Y el aire seco que, como les decía, pues tiene el riesgo del punto de rocío, pero que si se puede controlar, es un sistema muy barato y muy bueno para preservar las superficies metálicas. Bueno, las variables de la preservación, el material de preservación está definido desde la misma ingeniería del equipo, es decir, siempre que un equipo se diseña, se debe tener en cuenta que este equipo es susceptible de ser preservado durante un tiempo donde no entre en operación. Entonces se le debe tener en cuenta esa ingeniería, la metalurgia y recomendar qué materiales se deben usar para preservarlo sin que se deteriore el equipo. Las variaciones en temperatura y humedad son una de las variables que se deben tener en cuenta para que la preservación sea efectiva, ¿no? Hay que monitorear esa parte. Las variaciones en el punto de rocío que les comentaba para el aire seco. Las fugas en los recipientes que afectan la concentración. Podemos tener un equipo lleno de nitrógeno, pero si tenemos las bridas en mal estado o los empaques en mal estado, por ahí existe la fuga y no se mantiene la presión positiva de nitrógeno y además la humedad genera agua dentro del blanketing y esto genera deterioros también que pueden terminar en corrosión. Las actividades de construcción, reparación y mantenimiento que se hacen en el equipo que está en preservación o en su entorno, hay que tener mucho cuidado de eso porque se desconectan tuberías en sistemas preservados y pues ya esa preservación dejó de existir y cuando se hace la reconexión no se repone la preservación o quedan dos sistemas conectados sin preservación. Las tuberías y los tanques, las tuberías y los recipientes a presión o los equipos rotativos. Y esto es importante para que la persona que haga esto mantenga la preservación tanto en la tubería como en el equipo, porque ya vimos que las preservaciones pueden ser de diferentes tipos. Y el tiempo de vida del material de preservación. Antes de ser aplicado, hay muchas situaciones en las que las preservaciones son extensivas, duran mucho tiempo, por ejemplo, los tanques o las columnas o los reactores, y entonces se prepara material de preservación que no se aplica y este tiene un tiempo de vida en la preparación que se pierde y entonces cuando se aplica ya el preservante no actúa, no funciona. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de preservantes. Los papers para repuestos pequeños, son envoltorios con preservativo, igualmente en las películas plásticas. Los polvos que se aplican también en superficies inaccesibles para mantener esto preservado, pero esto es una preservación que se debe saber desmontar posteriormente. Las tabletas que funcionan como desecantes. En los emisores de ambiente preservativo, como son las espumas, y los líquidos que son los más conocidos que se aplican tanto en fase líquido o también en fase de niebla. ¿Cómo se verifica la preservación? Aquí hay varios métodos. Los fabricantes de sistemas de preservación entregan unos kits donde uno puede monitorear el estado de la preservación. En este caso, por ejemplo, con una cinta y un sistema colorimétrico se puede establecer si la operación de la preservación está bien o no. Si el papel tornaluz no cambia de color, la preservación está activa, pero si cambia a rojo, por ejemplo, en este caso, ya la preservación es inactiva y hay que reponer la preservación o la concentración de la preservación no es suficiente. También se hacen unos controles anteriores a la preservación, como son el análisis de cloruros para ciertas partes metálicas que están desnudas antes de aplicar preservativos, sobre todo en fase líquida y niebla, se hacen verificación de cloruros que estén a menos de 40 partes por millón por metro cuadrado. Y en los sistemas que tienen sistemas de preservación por niebla o inclusive en algunos sistemas con nitrógeno se utilizan los cupones de corrosión, que son unos elementos que periódicamente se sacan del sistema de preservación
y se determinan por peso la rata de corrosión en el cupón y se determina si la preservación está o no trabajando y qué riesgos está corriendo el equipo, ¿no? El fabricante y la operación. Entonces aquí vemos cómo el fabricante de los equipos puede asesorar a la persona que tenga el equipo en construcción, en operación, puede entregarle cuáles son sus tolerancias para la preservación, puede asesorarlo con la limpieza, puede asesorarlo con los ensayos no destructivos para determinar si hay riesgos de corrosión, sobre todo en pisos de tanques. También pueden utilizarse tecnologías como aquí los drones en calderas o en bancos de tubos, o aquí los robots en las tuberías que permitan el ingreso de los equipos para determinar si hay pérdidas de espesor o daños en las paredes. Se debe tener muy claros los requerimientos y evaluar según esos requerimientos el estado de los equipos, documentar esta información y hay que tener un acceso claro a las facilidades de preservación para su aplicación y el posterior desmontaje de la preservación. Bueno, después de que se ha logrado hacer la preservación y se va a entrar en operación, hay que desmontar la preservación porque muchas veces la preservación o el material de preservación no es compatible con los materiales de producción. Entonces hay que verificar que esta preservación pueda ser desmontada, ¿no? Hay que tener una facilidad para remover la preservación aplicada y el tiempo requerido. Hay que verificar la compatibilidad con los fluidos de trabajo del equipo o sistema. Hay que tener en claro los riesgos de mantener la preservación del equipo, si hay inflamabilidad o atmósferas explosivas. Hay que generar un procedimiento LOTO, que es Logout-Tagout, para que se puedan hacer inspecciones, aplicaciones y desmontaje de las preservaciones sin riesgo para la gente. Los impactos ambientales de las limpiezas y remociones, como les digo, la mayoría son productos químicos que deben ser retirados y que deben ser procesados. Se debe tener una cadena de custodia de los desechos para no terminar con vertimientos en ríos o en áreas marinas o en cuerpos de agua o en el mismo suelo, ¿no? Los almacenamientos temporales de los productos deben ser adecuados para que los materiales de preservación no se deterioren. Hay que tener permisos requeridos por la seguridad industrial para las personas, para que se estén cumpliendo las normativas y sobre todo en esta etapa de COVID hay que adicionalmente tener esa parte bien cubierta. El apoyo de las entidades y autoridades para emergencias en caso de que haya una explosión, un incendio o se haga un vertimiento inadecuado, entonces hay que tener todos estos aspectos cubiertos. Hay que activar un plan de rescate en el caso de que alguno de los operarios que está haciendo el retiro o la preservación sufra un accidente, un incidente en espacios confinados, sobre todo se debe tener establecido esto muy claramente. Y el plan de arranque, entonces el plan de arranque es ya cuando tenemos esto cubierto y vamos a arrancar de nuevo la planta, pero puede haber riesgos en el arranque, ¿no? Como les digo, un arranque con sistemas que estuvieron parados por mucho tiempo o que tuvieron deterioros por corrosión posibles que no fueron detectados, pues generan unos riesgos que deben ser mitigados, que deben ser cubiertos. Entonces hay que hacer el análisis de riesgos como primera etapa. Hay que tener una capacitación documentada del personal del arranque, saber en qué nos estamos metiendo. Hay que tener unas memorias y la trazabilidad de las preservaciones remanentes en las limpiezas ejecutadas. Hay que establecer cuáles son los sistemas que están empaquetados con fluidos de trabajo, como aguas, aire, lubricantes, refrigerantes, etc. Verificar que toda la instrumentación esté calibrada y verificada. Muchas veces los instrumentos se desmontan para hacer preservaciones, mantenimientos, etc. Pero no se vuelven a calibrar, no se les hace el mantenimiento de los instrumentos. Y cuando se montan,
los instrumentos están pegados, no operan y eso sí es un riesgo altísimo de falla cuando se entra en un arranque. Verificar los sistemas de comunicación y su protocolo de uso, esto en el caso en que se hagan inspecciones o arranques remotos, donde tenemos que meter aguas bombeadas o sistemas presurizados y tenemos que tener monitoreo en manómetros, termómetros, etc. Establecer las reuniones de arranque donde periódicamente se evalúe cómo va el arranque, que se hace por etapas, por sistemas, por plantas. Llevar los registros y controles para los diferentes turnos de trabajo, porque esto no se hace en un día, ¿no? Y estas operaciones de arranque muchas son continuas 24 horas de los días para poder llevar a cabo este trabajo. Contar con equipos de rescate que eventualmente nos puedan ayudar en caso de alguna emergencia. Contar con los planes de evacuación igualmente. Para el caso de algún incendio, alguna explosión, debe estar eso muy claro para la gente que esté trabajando en el arranque. Y establecer la condición de proceso en línea de acuerdo con los parámetros operativos de la planta. Que se logre o que no se logre, depende de que hayamos hecho bien el trabajo. Bueno, esto es todo. Aquí les dejo algunas referencias de los materiales y de dónde se sacaron algunas de las fotografías. Las conferencias que se han dictado aquí en ASIEM sobre este tema, la preservación mecánica, las tuberías, la parte interna de tanques, las bombas y compresores y los recipientes a presión. Adicionalmente, pues aquí estamos haciendo la asesoría en la preservación de equipos, también estamos metidos en movilidad eléctrica, energía solar y inspección con drones. Si algunas de sus industrias requieren de este servicio, nosotros se lo podemos prestar. Bueno, muchas gracias y por su tiempo, y si tienen alguna pregunta, aquí estamos a la orden. Perfecto, ingeniero Juan Andrés, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, vamos a ver si alguien tiene preguntas. Recuerde que en la parte superior derecha de sus pantallas podrán darle clic al icono de la manito y con mucho gusto les vamos a habilitar su micrófono. Mientras que alguien se anima a hacer preguntas, ingeniero Reveren, esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes, ¿verdad? Sí, señor, claro. Siempre estas presentaciones son para 100 y todos los afiliados que quieran tener conocimiento de este tema. Excelente, señor Juan Andrés. Entonces, una vez finalicemos la actividad, en sus pantallas va a aparecer una evaluación. Les agradecemos mucho, sea calificada y enviada. Una vez la tengamos en nuestros correos, también de vuelta tendrán esta presentación. Bueno, ingeniero Juan Andrés, al parecer no tenemos preguntas. Ingeniero Juan Andrés, ¿podemos proyectar los datos de contacto, por favor? En caso que a algún ingeniero le interese o tenga alguna inquietud fuera de línea, lo pueda suministrar. Bueno, mis datos de contacto personales están aquí. Aquí los tienen. Ahí está mi correo y mi WhatsApp. Perfecto, señor Juan Andrés. Okay. Bueno, y ustedes, señores asistentes, aquí tienen los datos de contacto. Recuerden también ingresar a nuestra página web www.asiem.org. Allí podrán encontrar todas las actividades virtuales que tenemos programadas para estos próximos meses. Hijo Juan Andrés, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, el Departamento de Servicio al Ingeniero, en verdad agradecemos su excelente presentación y bueno, esperamos continuar contando con su conocimiento en futuras actividades virtuales, ingeniero. Bueno, con mucho gusto, gracias a ASIEM, gracias a los asistentes y espero volverlos a ver en una próxima oportunidad. Muy amables. Perfecto, ingeniero, una excelente mañana para todos y bueno, feliz y plácidos martes. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta luego.